Mire, he estado leyendo en las publicaciones de la Organización Editorial Mexicana, en la OEM, reportajes que han realizado particularmente Rivelino Rueda y otros periodistas de la OEM relacionados con lo que está sucediendo en Chiapas, reportajes titulados Chiapas en Guerra. Rivelino Rueda es reportero del área de Asuntos Especiales del periódico El Sol de México y está con nosotros y le agradezco a Rivelino. Rivelino, buenas tardes. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? A tus órdenes. Bien, Rivelino, muchas gracias. Muy interesado en todo lo que han estado publicando. ¿Nos puedes dar un resumen o vamos entrando en materia de lo que han ido encontrando, que tú mismo te has adentrado a la realidad de lo que hoy está pasando allá en Chiapas, Rivelino? Sí, gracias, Julio. A grandes rasgos, una iniciativa que surge de la Organización Editorial Mexicana por ahí a mediados de junio, se determinó con todo el contexto que había desde el 2021, el surgimiento de este grupo en Panteló, denominado el Machete, y luego que se fueron acumulando durante este año, por ejemplo, el comunicado que lanza el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de junio, advirtiendo que Chiapas está al filo de una guerra civil. También está por ahí el documento, este informe interesantísimo que presenta el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, denominado Chiapas, un desastre. También por ahí la diócesis de San Cristóbal de las Casas hace un pronunciamiento en junio, también manifestando. Ellos, de hecho, manejan este término, Chiapas está en guerra, y distintos eventos. A finales de mayo vimos un enfrentamiento en la zona de frontera Comalapa, Motocintla, de pues, los principales cárteles de la droga en México, disputándose pues, estos corredores que vienen desde la frontera sur de Guatemala, el cártel Jalisco Nueva Generación, con sus células criminales que ha ido formando, y el cártel de Sinaloa, también disputando este territorio. Pasa el secuestro de funcionarios en Ocosautla, cerca de Tuxtla Gutiérrez. Ese mismo día en la madrugada, una granada en el centro de la Policía Estatal en Tapachula, en la situación de Panteló, estos grupos que fueron apareciendo, intentando disputarle el poder a este grupo que se hizo llamar de autodefensa, denominado El Machete, las agresiones contra comunidades zapatistas, sobre todo de esta organización de cafeticultores en la zona de Ocosingo. Y pues bueno, se tomó la decisión de hacer una cobertura especial. Estuvimos por allá 13 días, del 2 de julio al 15 de julio. Recorrimos 1,537 kilómetros. Chiapas tiene 127 municipios, estuvimos en 54, y pues bajo este contexto llegamos a la entidad y pues han estado saliendo estos trabajos que mencionas, que iniciaron a partir del domingo, y culminarán el día viernes, Julio. Sí, Rivelino, la verdad es que Chiapas siempre está cruzado, intervenido por las interpretaciones ideológicas. Hay quienes asumen posturas de izquierda muy definidas y hay quienes tienen posturas de derecha, y siempre resulta que a veces hay quienes dicen son exageradas las cosas que están planteando de lo que está en Chiapas, y otros dicen no, sí es muy grave y sí se está realmente se está profundizando toda esta violencia. Tú has estado allá y lo que han estado publicando, pero ¿cómo percibes pues la realidad en general de un estado, de un gobierno también estatal, el de este personaje Rutilio Escandón? Pero ¿qué tanto realmente está, no sé, una bomba social ahí, Rivelino? Sí, Julio, es muy complejo, difícil. Llegamos a Tapachula, estuvimos ahí 3 días, la zona, pues prácticamente el tema migrante. Después fuimos a Cocingo, pero estuvimos en Motocintla, estuvimos en Comalapa, esta sierra, se llama la Sierra Mariscal, donde se han dado estos enfrentamientos.
Estoy hablando así de grandes rasgos, los puntos. Estuvimos en Comitán, de Comitán ahí a Margaritas, después fuimos hacia la zona zapatista, hacia los Caracoles, La Realidad de Guadalupe Tepeyac, que de hecho ahí sale publicado un texto del EZLN, pues que advierte, ¿no?, que están dispuestos a retomar las armas por estas agresiones, ¿no? Luego fuimos a San Cristóbal de las Casas, complejísimo, ahí estuvimos 5 días, tomamos de base San Cristóbal de las Casas y fuimos hacia el norte, hacia Chenaló, Panteló, San Andrés de la Rainza, el Caracol de Oventic, el mismo San Juan Chamula, que ahí mismo hay un cártel ya reconocido por las autoridades federales, el primer cártel indígena, el cártel de San Juan Chamula, y después estuvimos por Ocosingo, también las comunidades zapatistas que han sido agredidas, Moisés y Gandhi y Lucio Cabañas, entre otras, y terminamos por allá por Palenque, pues para ver la situación alrededor de la terminal de la estación del Tren Maya, y sí es muy difícil, sí es muy complicado, lo vivimos, todo está cruzado porque no solo pues es la cuestión del EZLN, porque el EZLN es esta advertencia por la agresión de grupos paramilitares que están conectados, todo está conectado pues con la situación del crimen organizado. La migración también la abrazó el crimen organizado como un gran negocio. Nos decían ahí, el tráfico de drogas pasó a un segundo plano. Los verdaderos negocios son los que se han abierto pues con migrantes, con el tráfico de armas, delicadísimo. La zona de Comalapa, la zona de Motocintla, se respira el ambiente. Nos tocó esto, salió el domingo, nos tocó un retén, lo platico así a grandes rasgos, pasando Motocintla, hay una población que se llama Mazapa de Madero. Primero vimos unos autos incendiados del enfrentamiento de finales de mayo, y adelantito, en Amatenango de la Frontera, un retén, el compañero, y que le quiero reconocer, el compañero con el que hicimos la cobertura, Ernesto Muñoz, fotógrafo de la Organización Editorial Mexicana, orilló el coche porque vimos una policía estatal, era una camioneta de policía estatal, y eran 4 personas que estaban haciendo un retén. Nos orillamos para tomar evidencia, nos bajamos, se pusieron muy nerviosos, yo empecé a platicar con uno de ellos mientras el compañero fotógrafo estaba sacando fotos, y cuando estaba platicando con esta persona que tenía pasamontañas, me empezaron a brincar cosas, porque empiezo a observarlo, un dije con la Santa Muerte, un escudo, de un lado la bandera mexicana y del otro lado una calavera, la uña del dedo meñique larga. Empecé a observar y cada quien estaba vestido de una forma distinta, nada que ver con las policías estatales y con las policías municipales del estado. Entonces también pues las actitudes, los soldados o el Guardia Nacional siempre traen pues, las armas que son rifles de alto poder abajo, y uno de ellos empezó a levantarla y empezó a apuntar, y ya vámonos, empezaron a poner muy nerviosos. Entonces ya cuando nos subimos al coche nos cayó el 20, pues de que era un retén de narcotraficantes. Llegando a frontera con Malapa, nos encontramos un retén, nos bajamos, un retén del ejército, se acercó el responsable y le hicimos el comentario con las fotos, y movió la cabeza, no dijo nada, movió la cabeza y dijo, manden una patrulla para allá. Después, ya como a los 5 días, en una entrevista que tuvimos con Dora Roledo, la directora del centro Fraiba, de Fray Bartolomé de las Casas, nos dijo, así operan, es un grupo ligado a una célula criminal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación, y se llama el MAIZ, Movimiento Agrario Indígena Zapatista. Entonces, pues sí, la gente en Comalapa, cuando se dieron estos enfrentamientos, hubo 3,000 personas desplazadas. A lo largo de la carretera se observan halcones, se observa venta de huachicol. En la zona zapatista, de hecho, nos tocó todo abierto, porque tuvimos ahí una entrevista, la que se publica hoy en un caracol que se llama Rizo de Oro, que está entre Guadalupe Tepeyac y La Realidad. Ahí pues nos dijeron que ellos están dispuestos, si siguen las agresiones, a retomar las armas, ¿no? Que están mejor preparados que en el 94, que tienen mejor armamento, así tal cual nos dijeron, milicianos zapatistas, ¿no? Que de hecho ellos participaron
en el levantamiento de hace ya casi 30 años. En San Cristóbal de las Casas, un escenario complejísimo, grupos, pues los motonetos, que tienen un comportamiento, y es una señal muy alarmante, un comportamiento parecido ya a las maras centroamericanas, porque en Centroamérica se empezó como un juego con resorteras, con piedras, con palos, con tubos, después salieron las navajas y después salieron las armas, las pistolas, y después hubo un problema incontrolable porque eran pues, lo que está pasando, lo que pasa en Centroamérica con estas maras, específicamente pues la Mara Salvatrucha, MS-13 o el barrio 18, y ligados, por ejemplo, de un grupo que no conocíamos, que nos lo comentó por ahí Dora Robledo, la directora de Fraiba, el grupo Sentimientos de la Nación, que también tienen vínculos con el cártel Chamula, del cártel de San Juan Chamula. Se apanteló, fue, desde mi punto de vista, la experiencia más difícil porque entras al pueblo y parece zona de guerra, ¿no? Esto fue aproximadamente, que habrá sido el 11 de julio, tenía 5 días el ejército que había entrado y Guardia Nacional, y se respira el miedo, se respira el temor, era sábado, la gente no estaba en las calles, la poca gente que estaba se ve con desconfianza, cuchicheando, viéndose los rostros de temor, de terror. Platicabas con ellos y te decían, es que estos cuates del machete pues, no son grupos de autodefensa, es crimen organizado, o sea, son células del crimen organizado. Hay que recordar cómo llegaron ellos cuando entraron a este municipio el 21 de abril de 2021. Levantaron a 19 personas acusándolas de que eran sicarios. Las levantaron y las desaparecieron, y están desaparecidas, y las familias de esas personas van seguido a la catedral de San Cristóbal de las Casas, pues a visibilizar este problema que está muy latente. El problema de los desplazados, el problema también de los ataques a las comunidades zapatistas en Moisés y Gandhi por este grupo de catequicultores, y todo, como decía al principio, es una red, está vinculado con cuestiones del crimen organizado, pues que Chiapas, históricamente, lo conocemos, un estado riquísimo en recursos naturales, pero también es la puerta de entrada de los corredores de las mafias multinacionales que vienen, que hacen base en Guatemala y penetran a territorio nacional. Las mafias hondureñas, las mafias colombianas. Entonces, es muy complejo, muy delicado, y aquí también lo que es muy delicado es que se esté minimizando el problema. Nos hablaban de esto, de que es un lacteal en potencia, de que se puede convertir en un lacteal a gran escala. ¿Por qué? Porque en Lacteal hay que recordarlo, esta masacre de 49 indígenas en el 22 de diciembre del 97, en situación de desplazamiento forzado y en situación de permanente acoso de grupos paramilitares en aquella época, hubo alertas semanas antes de medios de comunicación, de organizaciones de derechos humanos, que decían va a pasar una tragedia ahí, va a pasar una tragedia ahí, y sucedió. Y todos conocemos cómo sucedió, con ejército muy cerca del lugar donde se dio la masacre, y con un presidente omiso, que en este caso Ernesto Cedillo, que hasta de hecho ese caso fue a parar a la Corte Penal Internacional, a La Haya, y ahí sigue el problema, en la impunidad. Y aparte hay que recordar, el conflicto zapatista, el conflicto entre el Ejército Zapatista de del Ejército Zapatista de Liberación Nacional no ha sido resuelto. Fue un acuerdo que se traicionó en el 96 con estas firmas de San Andrés de la Rainza, que al final el gobierno federal, el entonces secretario de Gobernación, dijo no vamos a respetar ese acuerdo. Es muy complejo, difícil, hay que estar ahí para entender este panorama. Y nos decía Dora Robledo, la directora del Fraiba, es que nosotros, como Centro de Derechos Humanos, no estamos acusando. Nosotros no somos el centro que está acusando, es la población. Es la población la que nos dice a nosotros, y nosotros estamos reflejando lo que nos dice la población. Y sí es eso, hay que escuchar a la población. Entonces, también este discurso de que las organizaciones sociales y derechos humanos que están financiadas por el extranjero, Julio, tú conoces al Fraiba, es una organización muy seria. Aparte, es parte de la San Cristóbal de las Casas, fue fundada por Tatik Samuel.
Andrés Manuel López Obrador conoce perfectamente qué hace el FRAIBA, abarca casi la totalidad del estado de Chiapas y tiene el pulso del estado. Entonces también es bien delicado estar minimizando. Hay que tomar cartas en el asunto, y el gobernador, como dices, pues en serio, nos tocó un evento que tuvo ahí en San Cristóbal de las Casas. El gobernador está blindado por ejército, por Guardia Nacional, por policías locales, y también un cerco informativo, porque tratamos pues de entrar a ese evento y no nos permitieron, somos prensa nacional y no nos permitieron. Entonces, y uno compra o ve los kioscos y los proyectos en Chiapas, es en serio una vacilada de seis notas que vienen en primera plana. 5 son para el gobernador que inauguró tal obra, que fue reconocido por Andrés Manuel López Obrador, que los diputados locales le reconocen. Entonces, sí está también muy complicado esa situación. Bien, pues Rivelino Rueda, agradecemos mucho esta exposición de tu experiencia como reportero, lo que has visto, lo que has vivido, lo que has conocido, y de verdad que apreciamos mucho este testimonio porque nos ayuda a tener una constancia de lo que realmente está sucediendo en un estado históricamente tan complejo, con tanta injusticia, con tanto descuido político, con tan pésimos gobernantes como los que ha habido durante tanto tiempo, y que hoy siguen las cosas ahí complicadas. Así es que, Rivelino, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho a nombre de la audiencia y del mío propio el que hayas estado con nosotros. Sí, muchas gracias, Julio, por la invitación, y pues invitarlos a leer estos trabajos. Comenzaron a partir del domingo, están en las redes sociales de la Organización Editorial Mexicana con el hashtag Chiapas en Guerra. Mi Twitter es @Rivelino Rueda con altas y bajas. Ahí también he estado publicando pues estos trabajos que realizamos el compañero Ernesto Muñoz, que le agradezco muchísimo. Un gran trabajo, un gran valor. Pues nos tuvimos que hacer de tripas corazones, bien difícil, se queda uno con un nudo en la garganta, y a veces pues uno lo saca ya en las noches, pero sí, pues sobre todo porque la gente está ahí, uno como sea entra y sale, y la gente que está sufriendo todo eso, que está padeciendo todo eso día a día, sí se va uno con el nudo en la garganta, Julio. Así es, Rivelino Rueda. Gracias, con el respeto por tu trabajo periodístico, Gracias. lo que están haciendo, y seguimos en contacto, Rivelino. Muchas gracias. Gracias, un abrazo, cuídate.